detrás del clima, el cual a su vez es un factor fundamental para muchas otras cosas más dentro de este curso, pero también porque es interesante e importante tener nociones acerca de estos conceptos, sobre todo hacia dónde va el futuro energético. Cuando ustedes ya tengan mi edad, va a depender algo más de este tipo de cosas. Todas las distintas cosas que le pasa a los rayos del sol. Y recuerden que lo que estamos trabajando en este momento, ¿no es cierto? Tenemos básicamente tres cosas emitiendo. Tenemos una superficie terrestre, muy lejos tenemos el sol, el cual nos manda radiación de onda corta, y después acá entre medio tenemos una atmósfera. Por lo tanto, lo que dijimos, cuando estamos a nivel de la superficie, llegaba radiación de onda corta directa desde el sol, cuando lo podemos ver, nos llegaba radiación de onda corta difusa, por ejemplo los días nublados, pero también por supuesto cuando está despejado. Nos llegaba radiación de onda larga atmosférica y finalmente esa superficie pierde radiación de onda larga terrestre. Y ese es el balance que estábamos haciendo. Profesor, Dígame. ¿por qué en la fórmula que hizo usted del balance de radiación le resta la radiación atmosférica? ¿No me equivoco? ¿no? ¿Yo lo noté así? ¿La resté? Si la resté me equivoqué. No. Ah, ya. Aquí lo único que tenemos que restar es lo que se da acá afuera. Estamos haciendo un balance para un metro cuadrado de superficie. Eso, ¿no es cierto?, provenía de estas figuras. Aquí juntamos todos esos balances y por lo tanto cerramos en cierta forma el balance radiativo. Fíjense en un pequeño detalle, que es cuando yo veo el balance solamente de onda larga con respecto a los 100 que entraban. Recuerden que este es un promedio sobre todas las latitudes, sobre todas las estaciones del año, sobre todos los días del año, sobre todas las horas del día. ¿Estamos de acuerdo? Yo dije que esto era el 100%. Y lo que quiero recalcar aquí es que dentro, ¿no es cierto?, de la parte interna del funcionamiento de esto, el promedio esto, y lo que emite la atmósfera es más que eso. Lo cual puede parecer absurdo o incluso puede parecer imposible, pero no lo es. Lo que permite que estas cifras sean tan grandes, evidentemente, es el efecto invernadero. Es el hecho, ¿no es cierto?, que esa atmósfera atrapa calor y por lo tanto luego está a una temperatura tal que es capaz, ¿no es cierto?, de volver a radiarlo. En la próxima transparencia nos van a aparecer estas cifras grandes. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener balances netos de onda larga. Y cuando yo veo lo neto, por supuesto, en onda corta, lo neto es que me llegan 50 en promedio. 51, digamos. Esos 28 más esos 23. Me llegan que me sirvan. En realidad me llegan, ¿no es cierto?, 55. Pero esa reflexión en la superficie no tiene que ver con el albedo de la superficie. Dijimos que no interactúa, no calienta a nadie, no evapora a nadie, no funde a nadie, no hace ni una cuestión. Acá, cuando yo hago el balance, ustedes ven que la diferencia entre este y esto es bastante menor que la otra. Y eso es lo que se muestra en la figura a continuación. La superficie entonces de la Tierra, con respecto a ese 100%, si no les gusta 100%, insisto, pónganle 342 watts por metro cuadrado y convierten todo el resto a watts, absorbe un 51%. Este 21, que es la diferencia entre los ciclos donde aquí está la onda larga, aquí está la onda corta, es la diferencia entonces en la figura anterior. Y por supuesto, eso quiere decir que en promedio, cuando yo hago un balance solamente de radiación, en esta figura sería de aquí para allá,
cuando yo hago este balance, toda la radiación que me llega de todas las formas posibles, toda la radiación que se va de todas las formas posibles, en promedio, ese balance es positivo. Me sobra energía radiativa. Lo voy a decir de otra manera, la radiación neta, en promedio, es positiva. Está sobrando radiación. Por lo tanto, aquí hay dos balances distintos. Cuando yo hago el balance acá, este es un balance radiativo y ese balance no se cierra. No es un balance que llega, ¿no es cierto?, a una suma cero. Es un balance en el cual me sobra energía. Cuando yo hago el balance energético entero, por supuesto, no solamente tomando en cuenta la radiación, sino que los otros flujos de energía, ahí sí que me tiene que dar cero. Porque si ese balance no me da cero, estaríamos mal. Imagínense que yo hago todo este balance y me sobra, no sé, 1 watt por metro cuadrado por segundo. Después me va a tomar un poquito y tendríamos que tener todo arrancando. No sabríamos qué hacer con tanto calor. Y si me faltase, por supuesto, el mismo watt por segundo por metro cuadrado en mi balance, se empezaría a enfriar todo. Estaría cada vez más frío. Por lo tanto, hay mucha variabilidad y ya sabemos de qué depende. Ya sabemos de qué depende la variabilidad de esta radiación. La vimos hace un par de clases atrás. ¿Recuerdan? Las estaciones, la latitud, la orientación de la ladera, el hecho que hay extremos debajo de un árbol. A todas las escalas distintas hay efectos. Pero en promedio esta cuestión tiene que cuadrar. Más fuerte. 340, 342 watts por metro cuadrado. Joules por segundo por metro cuadrado. ¿Se acuerdan que en la clase pasada derivé esa cifra? Esa cifra es la constante solar dividida por 4. Si yo me pongo en la parte exterior de la atmósfera, donde está ese 100%, estaría la atmósfera, mirando al Sol cuando el Sol está perpendicular, cosa que no podría ser en Concepción a todo esto en ningún momento del año. En Concepción el Sol nunca va a estar perpendicular. Entonces, si hago esto en Concepción, si quiero medir la constante solar en Concepción, voy a tener que tomar mi metro cuadrado, voy a tener que subir a 50 kilómetros de altura y después voy a tener que inclinarlo un poquito. Y lo voy a hacer, el 21 de diciembre a las 12 horas astronómicas, porque voy a tener que tener una ley de inclinación hacia el norte, para que sea perpendicular. Ahí yo estaría midiendo 1350 y tantos watts por metro cuadrado. Esa es la cifra máxima que puede llegar. ¿Ya? Pero dijimos que esa cifra máxima que puede llegar se está repartiendo realmente sobre un área que es 4 veces mayor que el área del disco. La radiación solar que va sobre el espacio, lo que ve, ¿no es cierto?, es un disco. Pero luego esa energía que llega sobre esa área del disco, que tiene área pi r cuadrado, tiene que repartirse sobre una pelota, una esfera, que tiene un área superficial de 4 pi r cuadrado. Y por lo tanto, en promedio, cada metro cuadrado de la esfera recibe, ¿no es cierto?, un cuarto del máximo posible. Por lo tanto, esa cifra de 340 y tanto, ¿no es cierto?, es un cuarto de la constante solar. ¿Ya? Decíamos acá que este balance se cierra, entra a 100%, y al final cuando veo lo que se devuelve hacia el espacio también es un 100%. El balance se tiene que cerrar aquí arriba, el balance se tiene que cerrar para la atmósfera, el balance se tiene que cerrar para la superficie. Si aquí dijera 71, entonces el planeta Tierra como un todo se estaría enfriando. Porque aquí sí que no hay otra forma, ¿no es cierto?, de intercambio energético. Para el planeta como un todo, le entra radiación, le sale radiación. No estamos llevando, ¿no es cierto?, agüita caliente para Marte, no estamos llevando vapor para ninguna otra parte. No tenemos otra manera, ¿no es cierto?, de que llegue energía o de que se vaya energía a este planeta. Cuando si aquí dijera 71, estaría constantemente saliendo más energía a la que entra, y este planeta simplemente estaría yendo, ¿no es cierto?, directito hacia una glaciación. Si aquí dijera 69, sin embargo, en este momento sería lo contrario. Toda esta gran pelota se estaría calentando cada vez más. Estaría saliendo menos radiación de la que entra. Siempre se está en equilibrio, y ese es el concepto que quiero ahora discutir con ustedes, un concepto tal vez un poquito difícil. ¿En qué sentido siempre se logra el equilibrio? En el sentido que nosotros en este momento, a este compartimento azul, que es la atmósfera, le estamos bombeando a tasas aceleradas, por supuesto. Recuerda lo que dijimos cuando hablamos de los recursos. El petróleo se tomó cientos de millones de años en formarse. El petróleo es energía solar acumulada bajo nuestros pies. Bueno, ya hemos visto hartas cosas de este curso, tienen que empezar a amarrar. Es fotosíntesis
que ocurrió durante cientos de millones de años, y una parte importante de esa fotosíntesis, en vez de descomponerse arriba, simplemente se fue, ¿no es cierto?, al estado sedimentario. Quedó cubierta por capas de sedimento, ¿no es cierto?, y tomamos entonces todo ese carbono y lo fuimos almacenando bajo nuestros pies. Nosotros hoy en día vivimos en un mundo en el cual tenemos bulldozers, tenemos autos, tenemos aviones, tenemos tanques, movemos montañas, hacemos túneles, tenemos barcos de 500 metros de largo, y todo ese mundo, toda esa payasada se mueve sacando ese carbono fósil y quemando. A nosotros nos parece normal, pero evidentemente geológicamente esto es un accidente. Un accidente. Probablemente una mala idea. ¿Por qué? Porque carbono que se estuvo poco a poco juntando, ¿no es cierto?, bajo nuestros pies durante cientos de millones de años, nosotros lo vamos a hacer pedazos en 200 o a lo más en 300 años. Y lo vamos a reinyectar a la atmósfera. Ese es el cambio global, ese es el cambio climático por efecto invernadero antropogénico. Cuando nosotros hagamos eso, evidentemente, esta cifra va a empezar a aumentar. Y momentáneamente, esta cifra va a ser menor que 70%. Cuando eso ocurra, por supuesto, va a estar entrando más radiación de la que va a estar saliendo, y ya está ocurriendo, estamos en este punto. La cifra no es 69, es 69,9, es poquito, se va a tardar mucho tiempo. Pero piensen bien lo que va a pasar. Los cuerpos, cuando emiten radiación, ¿de qué depende la cantidad de radiación que emiten? De la temperatura absoluta a la cuarta. Por lo tanto, a medida que este planeta se vaya calentando con su atmósfera, esto de nuevo va a volver a aumentar. Esta cosa siempre se ajusta sola. ¿Estamos de acuerdo con lo que estoy diciendo? Nosotros estamos creando un desbalance. Estamos haciendo que la atmósfera absorba más energía de la que debiera, porque estamos cambiando estas sustancias, ¿se acuerdan? Las ventanas de absorción, está todo explicado hoy aquí. Es que entendieron algo en las clases anteriores, pero nadie dijo que no entendieran. Estamos reteniendo más calor. Al retener más calor, bueno, no, estamos reteniendo más radiación. Al retenerla se convierte en calor. La atmósfera, ¿no es cierto?, se está calentando poco a poco. Al calentar se está emitiendo más. Por lo tanto, esto no es una cosa, ¿no es cierto?, que se siga disparando. Simplemente esto va a aumentar, y cuando esto haya aumentado, ¿no es cierto?, va a llegar a un nuevo equilibrio. Y en ese nuevo equilibrio nuevamente va a estar saliendo 100 y va a estar entrando 100. Pero por supuesto ese nuevo equilibrio va a ser con un planeta más cálido. Y esto es lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que lidiar con un planeta más cálido, con niveles del mar más altos, etc. Cuando yo hago mi balance radiativo y cierro esto en la superficie, y ahora acabo de hablar de cerrar todo esto para el planeta como un todo. Le tiene que llegar 100 de radiación, le tiene que salir 100, porque es la única energía que puede entrar y salir. En la superficie, yo ya les dije, cuando yo hago mi balance radiativo, no me cuadra, no me cierra a cero. Me sobra radiación, en el promedio. Me sobra radiación. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, esa radiación tiene que irse a alguna parte, porque si esa energía no se fuera a alguna parte, bueno, ¿cierto?, ya no podríamos estar parados, ¿no es cierto?, de lo caliente que estaría esta cosa. ¿A dónde se va esa radiación? En enorme medida se va, o en la mayor medida, se va a evaporar agua. ¿Ya? Y en menor medida se va a calentar. ¿A calentar qué? Bueno, en primer lugar la superficie misma del suelo, y luego cuando se calienta la superficie del suelo, eso calienta el aire que está inmediatamente encima. Y luego tenemos un flujo, ¿no es cierto?, de calor sensible, y tenemos un flujo de calor latente. También parte de este flujo de calor sensible pasa, ¿no es cierto?, por los cuerpos de agua. Cuando la radiación, cuando hacemos este balance radiativo con un metro cuadrado de mar, de lago, de río, pasa exactamente lo mismo. La radiación que sobra sobre ese metro cuadrado tiene que irse a dos cosas: calentar el agüita que está ahí, una parte, evaporar agüita, la otra parte. ¿Alguna duda o consulta respecto de esto? Dígame. Mantiene ese 21% porque está conectado como al 70% que se ha conectado. ¿Por qué está? No entendí. ¿Qué tableta ya? ¿El 21? Ah, porque hay una parte que logra salir. Ah, Esta parte que está aquí, en la imagen anterior, sería, ¿no es cierto?, lo que pasa aquí. Pero fíjate bien, del 117 que está saliendo aquí, 111 se absorbe.
y solo 6 realmente salen. Esa es esta. Esta en su gran mayoría es absorbida por los compuestos que hay en la atmósfera. Al final la energía que sale de los 70, el 90% realmente es por la emisión de la atmósfera propiamente tal. Recordar, por favor. Sí, diga. Una duda con las 2 diapositivas más atrás. Una más. Dentro de las emisiones 111 que se absorbe en la atmósfera, Sí. el 117 es como el 90%, ¿no es cierto? Por ahí Sí, más o menos. Es más o harto. menos. En la siguiente aparece que la absorbida por la atmósfera es 45. ¿O estoy viendo mal? ¿Y cuál es? A ver. Lo que pasa es que aquí está el detalle entre radiación terrestre y radiación atmosférica. Por lo tanto, la otra dice 70, ¿no? Sí. Pero aquí sabemos qué parte de ese 70 es desde la Tierra y qué parte de ese 70 es desde la atmósfera. Cuando yo estoy en la Tierra mirando para arriba y me llega radiación de onda larga, ¿no es cierto? Al final lo que aparece en el otro lado son estos 17 más 4. Ese es el 21. Es el balance neto de radiación de onda larga. Ya, ok. ¿Ya? Por lo tanto, en esta figura, aquí se hace toda la sumatoria y restatoria de onda corta. Acá se hace toda la sumatoria y restatoria de Colguazo de onda larga. Y acá finalmente están los otros flujos de calor que no son radiantes, que son flujos de calor, ¿no es cierto?, calentando algo o evaporando. Recuerden, por favor, por supuesto, que eso que estábamos diciendo hasta ahora, con balance sobre todo el planeta, ya lo he dicho 5 veces, promediando sobre todas las estaciones, sobre todas las horas del día, sobre todas las latitudes, sobre todos los climas, sobre todo lo que usted quiera. Aquí se muestran imágenes de lo que pasa en enero y de lo que pasa en junio. Y aquí ustedes ya empiezan a... Esto es promedio. Y por supuesto ustedes aquí ya están viendo los efectos latitudinales muy claramente. Aquí estamos en nuestro invierno, en el verano del hemisferio norte. Acá estamos en nuestro verano, en el invierno del hemisferio norte. Y por supuesto que la cantidad de radiación, ¿no es cierto?, es muy distinta. Esto es radiación neta, sería el balance de estas 4 cosas. ¿Ya? También se muestra, se observa, que hay diferencias causadas por los continentes y los mares. Y eso es evidente. ¿Por qué? Porque el agua y las superficies de tierra tienen un comportamiento radiativo muy distinto. Cuando cae la radiación sobre una superficie de tierra o bien sobre agua, se comporta de una manera muy distinta. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el albedo del agua, que era muy diferente. Entonces, eso también introduce diferencias. Estas son imágenes casi instantáneas. ¿Ya? Estas imágenes en particular son onda larga, que está tratando de salir. Una imagen satelital, y el satélite lo que está mirando es cuánta radiación de onda larga está saliendo de cada lugar. Se ven, por supuesto, las huellas del satélite ahí. Eso tiene que ver simplemente con las vueltas que va dando el satélite mientras da vuelta a la Tierra de abajo. ¿Ya? Esto es para un día, esto es para un par de días atrás. ¿Ya? Y ahí ya se ve, por supuesto, que hay mucho más grano. Ya no es recuerdo, hoy este es un promedio mensual. Aquí ya es una foto diaria, básicamente. Esto es casi instantáneo. Hay mucha más variabilidad, que ya pasa a depender de muchas otras cosas a una escala más pequeña. Ya no depende solamente de la latitud, ni depende solamente que sea mar o continente. Depende de un montón de otras cosas. Ya. Vamos a ver en un ratito. Por supuesto, yo puedo llevar esto al instante. Y este tipo de balance ya más al instante es, por supuesto, que le va a interesar a un ingeniero que esté tratando, ¿no es cierto?, diseñar cosas que tienen que ver con energía solar. Él va a tener que hacer estos balances, va a tener que ver qué pasa, ¿no es cierto?, en distintos momentos del año. Va a tener que tomar en cuenta las nubes. Porque a lo mejor algún lugar, por su altura, por su latitud, sería el de Escuepa, pero si está siempre nublado, ¿de qué te va a servir? ¿Estamos de acuerdo, no? Hay que echar a tomar, estamos en el área chica de la cancha. Aquí se muestra un ejemplo. Aquí están todos los flujos indicados. Esta es la radiación solar de onda corta. Esta es la radiación de onda larga atmosférica. Esta es la radiación, ¿no es cierto?, terrestre de onda larga, lo que está saliendo. Y aquí están los flujos de calor. Esto es la cantidad de energía que se está usando en evaporar agua. Esto, ¿no es cierto?, es el flujo de calor sensible.
y esto es el flujo de calor hacia el suelo. Yo no he mencionado este flujo de calor hacia el suelo, ¿ya? Porque cuando uno promedia sobre un día, esto es instantáneo, esto es un instante en particular, pero cuando yo promedio sobre un día, típicamente, el flujo de calor se cancela, ¿ya? Durante el día se calienta, ¿no es cierto?, y hay una entrada de energía hacia el suelo, y después en la noche, ¿no es cierto?, esa energía que entró vuelve a salir. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ese flujo ya cuando promedio sobre un día tiende a ser cero. Y aquí está la diferencia entre el día y la noche. Sí. El verano de nosotros, Ya. digamos, la parte roja es más ancha que el verano del hemisferio norte. En nuestro verano, la franja roja es más ancha que la franja roja aquí arriba. Sí. Entonces, nuestro verano sea más cálido. No sé si nuestro verano es más cálido. Lo que sucede es simplemente que en el hemisferio sur, básicamente hay pura agua. El Ecuador está por aquí, ¿no es cierto? El hemisferio sur es básicamente pura agua. Y como es pura agua, por supuesto, atrapa más energía que el hemisferio norte. ¿Ya? Tiene que ver con ese comportamiento radiativo que yo expliqué que era distinto entre los continentes y los océanos. ¿Ya? Acá está lo que pasa durante el día, entonces, en general. En general recibimos radiación solar de onda corta, hay una parte que rebota, por supuesto, que no nos sirve, esta es la radiación atmosférica de onda larga, esta es la radiación terrestre emitida, y típicamente durante el día la radiación neta es positiva, está sobrando energía. Típicamente durante la noche es al revés. Ahora, si llevamos esto al instante, fíjense bien lo que va a pasar. Aquí hay solamente dos. ¿Qué pasaría si tratásemos de hacer un gráfico en el tiempo durante un día típico? Bueno, el comportamiento, ¿no es cierto?, de este gallo lo sabemos. En un día despejado típico, 0 horas, 4 horas. Voy a tomar el equinoccio, ya, que es más fácil. Aquí estarían las 12. Y si ese día es el equinoccio, 12 astronómicas. Oh, por ahí lo acabo de hacer todo, ¿no? Sí, astronómico. Y aquí tendríamos, esto sería las 6 de la mañana, aquí estarían las 6 de la tarde. Y básicamente el mono, ¿no es cierto?, sería así. ¿Cómo sabes? Porque mi calidad de dibujo es una sinusoidal, por supuesto. ¿Ya? Estoy tomando un día en que no hay nubes, por supuesto. Un día en que no hay nubes. Y tampoco cambia la cantidad de material particulado, ni ninguna de esas otras cosas que podría cambiar. Voy a tener una sinusoidal casi perfecta. Entre las 6 de la mañana y las 18